Buenos días, estimadas y estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Buenos Buen días, día, doctor. doctor. ¿Sí Sí se se le escucha? escucha bien. Bien, bueno, continuaremos entonces con el tema de ayer. Quedamos acá, los métodos clínicos para medir las presiones sistólica y diastólica. Bien, este método de auscultación, que es el método clínico, dado que no podemos ingresar hasta el interior de la arteria para medir como se hacen en eh, pruebas de experimentación, donde se ha determinado estas presiones. Tenemos, gracias a Rivarossi, un investigador, un médico italiano, que fue el que diseñó y creó este método clínico para medir la presión arterial. Determina las presiones arteriales sistólica y diastólica. Eh, para esto se necesita un aparato, el estetoscopio, o también llamado tensiómetro, que consta de un manguito que se insufla. Este es el manguito, no es nada más que una bolsa de goma que se puede inflar, insuflar, que viene en un estuche de tela o de plástico o de otro material, que debe ser ajustado al brazo. ¿Ven? Y por acá está discurriendo la arteria antecubital o la arteria humeral también. Entonces, aquí, como este manguito es un balón que se puede inflar, ¿no? Este manguito está conectado con un medidor, con un eh, medidor de presión. Aquí este es un barómetro que mide la presión, ¿no? Fíjense, mide presiones desde 0 milímetros de mercurio hasta 240, 280, 300 milímetros de mercurio. Hay un reloj, o de una manecilla de un reloj, diríamos, que conforme va aumentando la presión en el manguito, esa presión se transmite por esta manguera hacia el barómetro, y aquí la aguja va determinando cuánto de presión hay en el manguito, aquí en la bolsa inflable, en este bladder inflable que tenemos aplicado alrededor del brazo. El aire se insufla mediante esta bomba, ¿no? Que tiene aquí un, un, uh, 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 una válvula que cuando vamos a inflar la cerramos para que no salga el aire por una parte, inflamos totalmente el manguito hasta llegar a 200, 250, que nos indique el barómetro, y luego vamos soltando lentamente el aire con la válvula, ¿no? Y conforme vamos soltando el aire, va bajando el, el, el indicador, ¿no? La aguja del hombro va bajando conforme va bajando la presión. Ahora, ¿qué presión nos está indicando este barómetro? La presión del aire que está dentro del manguito. Pero vean cuál es el principio aquí. Cuando insuflamos el manguito hasta por encima de los 200 milímetros de mercurio, por decir, sabemos que en una persona normal la presión sistólica es hasta 120, 130, 140 milímetros de mercurio, y la presión diastólica puede llegar hasta 80, 90 milímetros de mercurio. Entonces, si insuflamos por encima de los 140 milímetros de mercurio, llegamos a 150, 200, la presión del bladder, del manguito insuflado, va a aplastar a la arteria antecubital, porque va a ser mayor la presión en el manguito, la presión del aire, que la presión de la arteria. Y
este aplastamiento, este colapso de la arteria va a hacer que la sangre deje de fluir, el flujo sanguíneo se va a interrumpir, ya no va a pasar más sangre desde la arteria antecubital hasta la radial y a la mano, y todo el flujo sanguíneo al antebrazo y la mano va a quedar cortado. Entonces, luego empezamos a liberar de aire al manguito, ¿no? Con la válvula. Y estamos atentos, tomamos el pulso radial, que en este momento, cuando tenemos 200 milímetros de mercurio, por ejemplo, que nos está midiendo el manguito, el pulso radial ha desaparecido, no hay el pulso radial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Liberamos de la presión del manguito, del aire del manguito, a través de la válvula. Entonces va bajando la presión. Y si este individuo tiene la presión sistólica de 130, cuando el aire del manguito llegue a 130, entonces se van a igualar la presión arterial y la presión del manguito. Y entonces el flujo sanguíneo se va a restablecer y la sangre va a pasar nuevamente por la arteria antecubital y va a llegar hasta la radial. Y entonces podemos sentir en ese momento que nuevamente se restablece el pulso. El momento en el que se restablece el pulso y el marcador o hacia donde esté marcando la aguja, si es 130 milímetros de mercurio en la aguja, y en ese instante sentimos que se restablece el pulso, esa es la presión sistólica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ha restablecido la presión, perdón, se ha restablecido el flujo gracias a que se han igualado las dos presiones, ¿no? Ya no hay una presión mayor en el manguito que esté colapsando a la presión de la arteria. Bien, este es el método inicial, original, ideado por Rivarossi. Solamente con este método se puede medir la presión sistólica, porque no tenemos ya cómo determinar la presión diastólica. Entonces, a esto se complementó con el fonendoscopio, y entonces aquí vamos a escuchar unos ruidos, ya no vamos a sentir el restablecimiento del pulso en la radial, sino vamos a escuchar aquí también en el antebrazo, por debajo de la arteria humeral, vamos a escuchar cómo se restablece el flujo sanguíneo a través de un fonendoscopio. Entonces, procedemos de la misma manera. Colocamos el manguito, insuflamos por encima de 200 milímetros de mercurio, ponemos el fonendoscopio y escuchamos. No vamos a escuchar nada. Empezamos a desinflar el manguito y conforme vamos desinflando, ¿vean? Se van a igualar las dos presiones y entonces se va a restablecer el flujo sanguíneo. Y escuchamos ahí un primer ruido. Luego vamos a escuchar, y si ven ustedes aquí arriba, en esta gráfica, cuando se restablece el primer ruido, el punto B, vean, se restablece el flujo, el punto B, ya escuchamos un primer ruido, luego un segundo, un tercero, un cuarto, hasta que desaparecen los ruidos. Vamos a escuchar un primer tum, 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 por decir, ¿no? Y hasta que desaparece. Cuando el momento en el que desaparece, esa es la presión diastólica. Cuando aparece el primer ruido es la presión sistólica y cuando desaparece en C es la presión diastólica. Bien, estos son los ruidos de Korotkov, que se basan en ese principio, ¿no? De elevar la presión en el manguito hasta por encima de la presión de la arteria y luego escuchar el momento en el primero, cuando se eleva la presión en la arteria o en el manguito y se supera la presión de la arteria, el flujo queda cortado, ¿no? No hay flujo. Y cuando se desinfla el manguito y se igualan las presiones, el flujo se restablece. Y entonces en ese momento podemos escuchar el primer ruido.
Vamos a escuchar una serie de ruidos que van a preceder al primer ruido hasta que desaparece casi por completo, desaparecen los ruidos. Entonces, en el momento en el que desaparecen, tenemos la presión diastólica. Entonces, tenemos que estar atentos a los sonidos y al descenso de la aguja. Bien, este es un método original. Hoy en día van a tener tensiómetros ya digitales, mucho más fáciles de medir, que no, en algunos casos ni siquiera se necesita colocar el estetoscopio o fonendoscopio para escuchar los ruidos, directamente nos da la pantalla del tensiómetro digital, ¿no? Pero en práctica, por ejemplo, en el laboratorio van a aprender ustedes a tomar la presión con este método original, el de Riva-Rossi. Primero, a través del método palpatorio y luego del método auscultatorio. Bien, aquí quedamos con este tema de la medición de la presión porque lo vamos a ver en práctica. Bien, ahora hablaremos de las presiones arteriales normales medias tomados por el método de auscultación, por el método clínico. A ver, cuando hablamos de la presión arterial media, nos estamos refiriendo al promedio de la presión sistólica y la presión diastólica milisegundo a milisegundo durante todo el ciclo cardíaco. Es decir, aquí tenemos que medir milisegundo a milisegundo, los 0,83 segundos que dura todo el ciclo cardíaco, hay que medir la presión sistólica y la presión diastólica. Y el promedio de todas esas presiones nos va a dar la presión arterial media. Bien, ahora, esta presión arterial media, desde luego, se ha obtenido con un tensiómetro que tome la presión de la arteria, ¿no? Y se ha determinado que en un adulto joven, sano, la presión arterial media es de 100 milímetros de mercurio. Entonces nosotros, como ya les dije hace un tiempo atrás, vamos a trabajar con las presiones medias de 100 milímetros de mercurio. Esa es la presión media. Y es el promedio de las presiones, ¿no? Bien, ahora, esta presión arterial media va variando. No es la misma a lo largo de la vida. Generalmente hablamos de un adulto joven a partir de los 18, 20 años, ¿no? Y hasta los 40, 50 e incluso 60 años, la presión media se mantiene en 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, en los extremos de la vida, en los niños, la presión arterial media va a ser menor, ¿no? Puede llegar hasta 80, 70 milímetros de mercurio en un recién nacido y en un infante 80 y así, y en un adolescente hasta llegar hasta los 100 milímetros de mercurio a los 18 años. Y también en el otro extremo, a partir de los 60, 65, la presión va a subir, la media. Ya no van a ser los 100 milímetros, puede ser 105, 110. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento natural de las arterias. Por el paso de los años se empiezan a hacer más duras las arterias, menos distensibles, entonces la presión también va aumentando. Entonces, esa está la presión. Ahora, vean, se puede determinar la presión arterial media también con el método de la auscultación. Esta presión arterial media también la vamos a determinar en práctica. Ahora, esta presión, fíjense, nosotros hablamos de que la presión arterial sistólica es 120, ¿no? Y la presión diastólica 80. Y la presión media es de 100 milímetros de mercurio. Ahora,
cuando presentamos estos valores, pareciera que la presión media es la suma de la sistólica y la diastólica y lo dividimos entre dos y ya está, digamos, ¿no? Para tener una presión media con el método de auscultación. No nos estamos refiriendo al método de investigación que mide milisegundo a milisegundo las presiones durante todo el ciclo. Aquí estamos sacando podemos sacar la presión arterial media solamente tomando en cuenta la sistólica y la diastólica. Ahora vean, si sumamos 120 más 80, 200 dividido entre 2, que sería una presión promedio, es de 100 milímetros de mercurio, pero estos 100 milímetros de mercurio no se obtienen mediante ese cálculo, sino que hay que tomar en cuenta que en el método clínico ya para determinar la presión media, tiene que tomar en cuenta que el ciclo cardíaco consta de sístole y diástole, y la sístole y la diástole no tienen la misma duración, no tienen el mismo Bien, ¿cómo me escuchan? Hola. Sí, Bien, bueno, entonces les decía, fíjense, la sístole y la diástole, que son los dos periodos del ciclo cardíaco, no son iguales en tiempo. O sea, ya sabemos que son muy diferentes en cuanto a los fenómenos que ocurren, pero también en el tiempo. La sístole dura un tercio de todo el ciclo cardíaco y la diástole dura dos tercios de todo el ciclo cardíaco. La diástole es más larga durante el ciclo cardíaco. Entonces, para obtener la presión arterial media, tenemos que tomar en cuenta esto, que tenemos que calcular la suma de las dos presiones, pero tomando en cuenta como un tercio de la presión arterial sistólica más dos tercios de la presión arterial diastólica. Para esto hay una formulita muy sencilla que también la vamos a desarrollar en prácticas, ¿no? Para que ustedes puedan calcular la presión media. Cuando toman la presión con un tensiómetro, van a obtener la presión arterial sistólica y la diastólica. Sea cual sea el resultado, podemos hacer la suma del tercio de la presión arterial sistólica más dos tercios de la presión arterial diastólica, nos va a dar la presión arterial media. Esa es la forma correcta de sacar la presión media. Esta presión media es importante conocerla. ¿Por qué? Porque nos va a determinar, vean, eh, 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 la característica de la presión durante todo el ciclo cardíaco. Cuando estamos sacando la presión media, ya no estamos hablando de presión sistólica y diastólica, sino de la presión durante todo el ciclo cardíaco. Y la presión media se tiene que mantener en un rango de aproximadamente entre 90 milímetros de mercurio y 110 milímetros de mercurio. Bien, cuando obtenemos la presión media. Ya les decía que tomado con un medidor de presión que se aplica directamente en el interior de la arteria, este medidor de presión nos da la media de las presiones arteriales medidas milisegundo a milisegundo
en el periodo de todo el ciclo cardíaco, ¿no? Y por eso no es igual a la media de las presiones sistólica y diastólica. Hay que tener en cuenta eso. No es sumar la sistólica y la diastólica y sacar la media. No nos va a dar una presión real, sino hay que determinar un tercio de la sistólica más 2/3 de la diastólica. O si quieren también un 60% de la diastólica y un 40% de la sistólica, que viene a ser lo mismo. Bien, son los métodos de determinación de la presión media. Bien, ahora hablamos de las venas y de sus funciones. Y las venas tienen, a ver, una primera función, que es la más conocida o la que se tiene desde tiempos en las que se han descubierto, digamos, las funciones de las venas. La primera función sería la de vía de paso de la sangre. Las venas recogen la sangre desde los capilares y las retornan hasta el corazón. Las venas sistémicas van a recoger la sangre desde los capilares sistémicos y van a llevar a través de la unión de venas pequeñas, medianas, grandes, hasta la aurícula derecha. Lo mismo va a ocurrir con las venas pulmonares, ¿no? Desde los capilares pulmonares se van a ir juntando las venas más pequeñas, venas medianas, hasta las venas pulmonares y van a llegar hasta la aurícula izquierda. Entonces, esa es una función importantísima de las venas. Pero hay otra función que radica en que las venas son muy distensibles, como hemos visto ayer. Tienen una compliancia, una capacitancia 24 veces más que las arterias y se pueden distender hasta 8 veces más que las arterias. Esto las convierte en verdaderos reservorios, verdaderos almacenes de sangre para que el organismo utilice esa reserva de sangre cuando lo necesita. Entonces, las venas también, aunque no tienen una capa muscular tan desarrollada como las arteriolas, por ejemplo, tienen una capa de músculo liso que les permite contraerse. Y ahí viene una nueva función, la de impulsar la sangre mediante la contracción hacia el corazón. Entonces, cuando el organismo necesita mayor cantidad de sangre, el gasto cardíaco tiene que aumentar. La única manera que aumente el gasto cardíaco es aumentando el retorno venoso. Entonces las arterias, las venas también se contraen y aumentan la cantidad de sangre que retorna hacia la aurícula derecha. Y aumenta el retorno venoso y aumenta el gasto cardíaco en directa proporción. Otra función que tienen las venas es impulsar la sangre desde los miembros inferiores, en especial estas venas periféricas que están en las piernas, en los muslos, e impulsar la sangre hacia arriba, porque nosotros somos bípedos que estamos parados en dos piernas y la sangre tiene que vencer la resistencia de la gravedad, porque la gravedad atrae al líquido, a la sangre hacia el suelo y la sangre tiene que subir desde el piso, desde los pies, desde las piernas hasta la aurícula derecha. Entonces, también las venas periféricas tienen una función importante, impulsar la sangre mediante lo que se conoce como la bomba venosa. Y finalmente, las venas ayudan al gasto cardíaco. Esta capacidad que tienen las venas de contraerse y de impulsar la sangre hacia el corazón va a estar directamente relacionada con las necesidades de sangre, las necesidades de flujo sanguíneo de los tejidos. Si los tejidos necesitan mayor cantidad de sangre, necesitamos aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Se necesita mayor flujo sanguíneo que salga desde el corazón hacia los tejidos, desde el ventrículo izquierdo hacia los tejidos. Pero la única manera de que el corazón disponga de mayor cantidad de sangre
sí aumenta el retorno venoso. Entonces, fíjense, las venas tienen esa función clave de aumentar el retorno venoso para que aumente el gasto cardíaco. Cuando disminuyen las necesidades a nivel de los tejidos, también las venas también tienen que disminuir el gasto cardíaco en primer lugar. Ya no necesitamos tanta sangre en los tejidos. Si estamos corriendo y luego nos sentamos, ya no hay necesidad de sangre en los músculos, tiene que disminuir el gasto cardíaco. Pero la única manera que disminuye el gasto cardíaco es disminuyendo el retorno venoso. Disminuye el retorno venoso y disminuye el gasto cardíaco. ¿Y quién determina la disminución del retorno venoso? Las propias venas, ¿no es verdad? Bien, entonces son varias funciones, como ustedes verán, que tienen las venas. No solamente tienen esa primera función conocida como vías de paso, como si fueran solamente unas mangueras que llevan sangre desde los tejidos hacia el corazón, sino que cumplen importantísimas funciones en el funcionamiento del sistema circulatorio. Ahora, ¿cuáles son las presiones venosas? La sangre, ya hemos visto, se mueve desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha. Y desde el ventrículo izquierdo hacia los tejidos, la sangre es conducida por las arterias. Cuando la sangre llega por las arterias, arteriolas, metaarteriolas, hacia los capilares, la sangre, entonces ahí se intercambia con el líquido intersticial, los componentes de la sangre con el intersticio y bueno, deja los nutrientes y recoge las sustancias de desecho y nuevamente la sangre tiene que fluir hacia el corazón. ¿Quiénes se encargan de llevar esa sangre hacia el corazón? Son las venas que desembocan en la aurícula derecha. Entonces, ya hemos visto que para que la sangre circule, el principal mecanismo que hace que la sangre circule es la gradiente de presión. Entonces tiene que haber una presión alta en el ventrículo izquierdo y en la aorta y una presión muy baja en la aurícula derecha y en las venas cavas. Estas dos venas que van a desembocar ya en la aurícula derecha tienen que tener presiones tan bajas como la aurícula derecha. Bien, entonces la presión en la aurícula derecha tiene que ser muy baja, es de 0 milímetros de mercurio. Esta presión está regulada por la capacidad del corazón de bombear la sangre hacia el exterior de la aurícula y ventrículos derechos, que son los pulmones. Entonces, en primer lugar, esta presión en la aurícula derecha, que tiene que ser muy baja, de 0 milímetros de mercurio, tiene que permitir que la sangre pase de la aurícula al ventrículo y luego el ventrículo bombee hacia la arteria pulmonar. Y por otro lado, ¿vean?, tiene que haber una tendencia de la sangre de fluir desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha. ¿En qué radican estos dos factores que regulan la presión en la aurícula derecha? Uno es que si esta es la aurícula derecha y este es el ventrículo derecho, para que la sangre pase de la aurícula derecha al ventrículo derecho, tiene que primero llegar la sangre aquí, ¿no es verdad? Y tiene que tener una presión muy baja cuando se llena. ¿Cuánto es? De 4 a 6 milímetros de mercurio, como hemos visto cuando hemos hablado del ciclo cardíaco. Es una presión baja, pero cuando la aurícula está llena. Y cuando la aurícula está llena, el ventrículo, ¿cuánto de presión tiene? 0 milímetros de mercurio. Esta gradiente de presión hace que pase la sangre y la aurícula se vacíe. Una vez que se vacía la aurícula queda en 0 milímetros de mercurio en ese momento, porque no tiene sangre. En cambio, el ventrículo empieza recién a aumentar la presión en el periodo de contracción isovolumétrica. Entonces, al quedar en 0, la presión en la aurícula derecha hace que la sangre que está en las venas periféricas fluya hacia la aurícula por la gradiente de presión. Las venas periféricas van a tener una presión
entre 10 y 6 y 5 milímetros de mercurio. Van a ir bajando esa gradiente desde las vénulas, las pequeñas venas, 10 milímetros de mercurio, hacia las venas medianas y grandes venas que van a tener entre 5, 4 y finalmente las venas cavas que también van a tener 0 milímetros, prácticamente la misma de la aurícula derecha. Entonces la presión va, perdón, el flujo va a fluir en este sentido, hacia la aurícula derecha. Por eso es que estas presiones son muy bajas, ¿no? Es normal que la presión en la aurícula derecha entonces la tomemos como de 0 milímetros de mercurio. Reitero, gracias a esta presión y la presión en el ventrículo, la presión media del ventrículo, que es de 100 milímetros de mercurio, y es la misma en la aorta, ¿vean? En el ventrículo izquierdo y en la aorta, la sangre va a fluir de una gradiente alta a una gradiente baja, ¿no? La diferencia de presión va a hacer que fluya. Bien, ahora, esta presión en la aurícula derecha puede aumentar, y si aumenta la presión en la aurícula derecha, va a haber un problema. Este retorno venoso se va a ver dificultado. Si necesitamos que tengamos 0 milímetros de mercurio en la aurícula derecha para que la sangre fluya libremente, si aumenta la presión aquí, este retorno se va a ver limitado. Aquí va a disminuir la capacidad del corazón de atraer la sangre hacia la aurícula. Y si llega poca sangre hacia la aurícula, va a pasar poca sangre hacia el ventrículo y el gasto cardíaco va a disminuir enormemente. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay una insuficiencia cardíaca, cuando el propio corazón es incapaz de bombear la sangre hacia las grandes arterias. Si este corazón tiene una insuficiencia, está débil y bombea poca sangre hacia la arteria, va a quedar un volumen telesistólico mayor que el que normalmente debería quedar, ¿no? La fracción de eyección va a disminuir y va a aumentar el volumen telesistólico, el volumen que queda en el ventrículo. Al mismo tiempo, la aurícula no va a poder vaciar toda la sangre hacia el ventrículo y se va a quedar con un resto de sangre que va a hacer que la aurícula aumente su presión. Y así, esto se va a convertir en un círculo vicioso en el que cada vez va a aumentar más la presión en la aurícula derecha. Y si aumenta demasiado la presión en la aurícula derecha, el retorno venoso va a dificultarse enormemente. Bien. También puede haber una disminución de la presión en la aurícula derecha. Menos de 0 milímetros de mercurio, o sea, tener una presión ya negativa de -3 a -5 milímetros de mercurio. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay una hemorragia. Y si la hemorragia es importante, más de 1 litro de sangre se pierde, entonces esta presión va a disminuir, ¿no?, por debajo de 0 milímetros de mercurio. Bien. Ahora, las grandes venas, como las dos cavas, ejercen muy poca resistencia al flujo sanguíneo cuando éstas están distendidas, es decir, cuando están dilatadas, ¿no? Y ahí la resistencia es casi cero. Recuerda, la contracción, cuando un vaso se contrae, aumenta la resistencia, porque al contraerse disminuye el diámetro, y si disminuye el diámetro, ya sabemos la ley de la cuarta potencia, que cuando disminuye el diámetro de un vaso, va a disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, fíjense, cuando la más distendida está la vena, mayor posibilidad de que el flujo sea muy fluido por las venas, por las grandes venas. La resistencia aquí es casi cero, no hay resistencia al flujo sanguíneo. La aurícula derecha tiene una presión de 0 milímetros de mercurio, entonces a través de unas venas distendidas la sangre fluye muy libremente, ¿no? Ahora,
La mayor parte, además de las grandes venas que entran al tórax y al abdomen, están comprimidas en varios lugares debido a la presencia de las vísceras. Las vísceras pueden comprimir a las venas y hacer que el diámetro de la vena disminuya, no por la contracción de la propia vena, sino por esta compresión, ¿no? Eh, Esto hace que las venas ofrezcan una, también una resistencia al flujo sanguíneo debido a la presencia de los órganos. Pero esto es normal y, o sea, forma parte, digamos, de la resistencia que tienen las venas al paso de la sangre. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, si hay un tumor, si hay en las personas durante el embarazo o en personas que tienen una masa abdominal demasiado grande? Ahí va a haber un problema, va a haber una dificultad a la circulación. Si en el embarazo, por ejemplo, el útero grávido va a comprimir las venas abdominales y va a hacer que haya una resistencia en este punto. Puede colapsar la vena abdominal y pasar menos sangre desde los miembros inferiores. Y la presión en los miembros inferiores va a subir. ¿Y qué va a tener como consecuencia? La dilatación de estas venas y lo que se conoce como varices. También cuando hay, por ejemplo, un tumor en el abdomen y este tumor crece, o cuando el intestino también en el indólico megacolon también puede comprimir, o el desarrollo de grasa también abdominal puede hacer que las vísceras compriman las venas. Entonces vamos a ver presencia de varicosidades en los miembros inferiores, en las venas hemorroidales generalmente, ¿no? Ahora, la presión en las venas pequeñas, más periféricas, es de 4 a 6 milímetros de mercurio, como les decía hace un momento, incluso hasta 10 milímetros de mercurio puede llegar esta presión en las vénulas, porque la presión en el extremo venoso del capilar va a ser de 10 milímetros de mercurio, justo cuando están empezando a formarse las vénulas. Entonces, ven, en las venas periféricas es de 4 a 6 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede si hay una compresión a nivel del abdomen, por ejemplo? Entonces, hay una resistencia al paso de la sangre por este punto y va a aumentar la presión en, en, en los lugares, digamos, anteriores al punto de presión o de compresión. Y si aumenta a 10, a 15 milímetros de mercurio, se va a ver obstruido el paso por ahí y las venas se van a empezar a dilatar. Ahí es donde se forman las varicosidades. ¿Ven? Ahora hay puntos normales de compresión en el tórax y en el abdomen donde las venas sufren un colapso, pero que no hay problema, ¿no? Aquí, fíjense, en las venas axilares, al pasar por la axila, antes de llegar a la cava superior, las venas aquí se van a colapsar, porque además doblan las venas aquí su recorrido, cambian la dirección de su recorrido. El corazón también puede colapsar a las venas. Los propios pulmones, aunque hay una presión intratorácica negativa de menos 4 milímetros de mercurio que ayuda también a que estas compresiones no sean tan importantes y no obstaculicen el paso de la sangre por las venas que se están dirigiendo al corazón, ¿no? Bien, ahora, si se eleva la presión a nivel de la aurícula derecha, como les decía hace un momento, va a haber un aumento de la presión venosa periférica en las extremidades y todo el cuerpo. Y además, esto va a hacer que disminuya el retorno venoso. Va a haber directamente una disminución, va a haber un impedimento al retorno venoso, va a disminuir, va a llegar menos sangre
desde la periferia hacia el corazón. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo en el propio corazón, en la propia aurícula, una fuerza que se está oponiendo a que la sangre llegue desde las venas hacia la aurícula. La aurícula tiene que tener una presión de 0 para que se favorezca el flujo de sangre. Pero si aumenta la presión en la aurícula derecha, es como si se estuviera poniendo una puerta en la aurícula, ¿no? En la desembocadura de las dos venas, ¿ven? Se estuviera poniendo una puerta ahí para evitar que la sangre llegue a la aurícula. También este efecto de la presión intraabdominal, ya les decía, va a hacer que aumente la presión venosa en las piernas. Eso puede llegar a formar edemas, ¿no? Bien, además hay un efecto de la presión gravitacional también. ¿Ven? ¿Qué es la presión gravitacional? La presión, la fuerza que ejerce la gravedad sobre las venas. Y más que sobre las venas, sobre el líquido que contienen las venas, la sangre. Si esta sangre que tiene que subir es atraída por la fuerza de la gravedad hacia el piso. Ustedes saben que todo material, toda materia que está sobre la Tierra, por la fuerza de la gravedad de la Tierra, tiende a ser atraída hacia el suelo, ¿verdad? Entonces, la sangre no es una excepción y todo nuestro cuerpo. De hecho, hemos visto cómo los músculos antigravitacionales, los que están en las piernas, los que están alrededor de la columna vertebral, todo el tiempo están ejerciendo una fuerza en contra de la gravedad para mantenernos de pie. El momento en el que el fascículo el retículo espinal o el fascículo vestíbulo espinal disminuyen su acción excitadora, ¿no? Van a producir que estos músculos antigravitacionales pierdan la excitación, se inhiban y la persona caiga al piso, ¿no? Pierda el equilibrio. En cambio, cuando estos músculos antigravitacionales están excitados mediante los estímulos de estos fascículos, la persona se va a mantener de pie, erguida, firme. Bueno, todo el cuerpo es atraído por la gravedad, la sangre de las venas también. Entonces, vean, para que suba la sangre, no solamente tiene que haber esta diferencia de presiones que acabamos de decir, sino también tiene que haber una ayuda extra, porque hay una presión, la presión de la gravedad, que sabemos que en la aurícula derecha es 0 milímetros de mercurio la presión, pero si debido a la fuerza de la gravedad, vemos la diferencia entre la presión entre la aurícula derecha y la presión en los pies, va a ser de más 90 milímetros de mercurio. ¿Cómo hace el organismo para vencer esta presión e impulsar la sangre desde los pies hacia la vena cava? Esto es gracias a la bomba venosa. Esta bomba venosa, ¿vean?, está compuesta por una serie de válvulas que están en las venas. Las venas tienen una estructura, así como esta escalera que estamos viendo, que permiten que la sangre fluya de abajo hacia arriba y que vaya atravesando por estos esfínteres. Estos esfínteres venosos que son verdaderas válvulas. Estas esfínteres, cuando la sangre pasa de este sector inferior, de este segmento inferior a este segmento superior de la vena, la sangre pasa y no vuelve hacia el segmento inferior. Así la fuerza de la gravedad esté atrayendo a la sangre. Y así sucesivamente. Ustedes pueden ver cómo estas válvulas venosas están distribuidas por todo el sistema venoso, en especial en las piernas, en todo el miembro inferior, desde los pies hasta las caderas. Entonces, ¿qué va a ocurrir para que la sangre fluya? Aquí esta bomba venosa,
estas válvulas que están en el recorrido de las venas tienen que ser complementadas con la acción muscular. Entonces, cada vez que nosotros estamos de pie y damos un paso, caminamos, se mueven nuestros músculos, se contraen nuestros músculos, se contraen y se relajan los músculos del miembro inferior cuando estamos caminando, trotando o corriendo, bailando o haciendo cualquier actividad. Entonces, esa contracción comprime a las venas y hace que el contenido de la sangre fluya de abajo hacia arriba. Y una vez que ha fluido el contenido de la sangre de un segmento inferior al superior, este segmento, la sangre no vuelve al inferior porque hay esta válvula venosa que le impide volver, está cerrada. Cuando termina la contracción, cuando se produce la contracción, pasa la sangre. Cuando termina la contracción, la sangre intenta volver, pero encuentra a la válvula cerrada ya en ese momento. Esta válvula se cierra por la misma presión de la sangre. Ahora, ven, interesante, hay personas que tienen que permanecer de pie durante horas por oficios, por actividades que desempeñan. Un cirujano, por ejemplo, tiene que estar parado ahí al lado de la mesa de operaciones 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, lo que dure la operación. Entonces, aquí puede haber un éxtasis venoso, porque estos músculos no están trabajando, está la persona parada, y ahí en este éxtasis venoso puede producir un aumento de la presión en las venas, y que este aumento de la presión dilate a las venas y forme várices, lo que conocemos como las varicosidades venosas, las várices en las venas. Para evitar eso, la persona debería por lo menos contraer, estando parada, contraer y distender los músculos del miembro inferior, ¿no? Si no, se va a producir un aumento de la presión en estos segmentos por encima de las válvulas y ese aumento de la presión va a dilatar las venas y además estas válvulas se van a volver incompetentes o insuficientes, no van a cumplir con la función. Después, estas válvulas van a ser como si no existieran. Imagínense que esta vena se dilate, bueno, así, no sé, así, ¿no? Entonces, vean, la válvula esta válvula va a empezar aquí y esta otra en su sitio. Entonces, cuando quieran cerrar, por muy horizontales que se pongan, no van a poder llegar a cerrar el paso de la sangre que intenta volver del segmento superior al segmento inferior. Esto se llama incompetencia o insuficiencia valvular. Y cada vez esta dilatación va a ser mayor y mayor y se forman las varices, ¿no? Bien. Finalmente, las venas tienen esta gran importancia de cumplir como reservorios de la sangre. Nuestras venas actúan como reservorios de desde un 20% de de la sangre total. Nosotros tenemos 5 litros, un adulto joven normal, ¿no?, de unos 70 kilogramos, tiene alrededor de 5 litros de sangre. Esa es la cantidad total de sangre distribuida entre los dos sistemas, ¿no? El sistema mayor y el menor. Entonces, de esos 5 litros, 1 litro está destinado exclusivamente a cumplir como reserva. Y si nosotros perdemos sangre por una hemorragia, por ejemplo, inmediatamente las venas se empiezan a contraer para empezar a mandar sangre hacia la aurícula derecha para que se mantenga el gasto cardíaco. Si se para la hemorragia, si perdemos 1 litro de sangre y se para la hemorragia, ¿vean?,
el gasto cardíaco se va a mantener en 5 litros por minuto gracias a este reservorio de sangre. Ahora, si la hemorragia es mayor a 1 litro, entonces ahí va a empezar ya a disminuir el gasto cardíaco, porque no es un reservorio inagotable, se agota ese reservorio, es de 1 litro aproximadamente, el 20% de todo el volumen de sangre que tenemos en el organismo. Entonces, esta contracción de las venas se debe a que cada vez que si perdemos sangre, se activa el sistema nervioso simpático. ¿Desde dónde se activa el sistema nervioso simpático? Desde los varoreceptores y los quimioreceptores, los que están en la carótida y en la aorta, ¿no? Desde aquí, si disminuye la presión porque disminuye el volumen sanguíneo por la pérdida de sangre, se envían señales hacia el sistema simpático y el sistema simpático, desde el cerebro y la médula espinal, desde luego el sistema simpático va a responder, ¿no?, con señales de vasoconstricción. Estas señales vasoconstrictoras hacen que las venas se contraigan y envíen la cantidad de sangre que necesita el corazón para mantener el gasto cardíaco. Bien, por ejemplo, cuando donamos sangre, si donamos 500 es medio litro, vean, la mitad de nuestra reserva. Esto no afecta en nada a la circulación, no afecta en nada al organismo. Una persona sana, bien nutrida y que no tenga enfermedades de base, puede donar sangre sin ningún problema. O sea, ¿cuánto es lo máximo que una persona puede donar? 500 mililitros. Eso es digamos, lo que no va a afectar a la reserva venosa que tenemos. Porque inmediatamente después de que se dona sangre, además, la médula ósea empieza a producir nuevos glóbulos rojos, nuevos glóbulos blancos para reemplazar los que se han perdido con la donación. Pero eso es para restituir ese medio litro de sangre que requerimos que esté presente por si hubiera necesidad de reponer la sangre en el organismo en caso de una hemorragia. Ahora, hay otros reservorios también que junto con las venas pueden ayudarnos a mantener un gasto cardíaco adecuado cuando hay pérdidas de sangre. Está el vaso, que puede liberar hasta 100 mililitros de sangre, el hígado, varios cientos, porque puede haber también una contracción del hígado, de las venas del hígado, y el hígado es un órgano que está cargado de sangre y puede enviar varios cientos de mililitros de sangre a la circulación. De hecho, las venas abdominales, los plexos venosos tienen estos reservorios de sangre. Y finalmente, los pulmones también se pueden contraer y exprimir sangre y enviar a las venas en caso de necesidad. Y el corazón, que hemos visto, tiene una reserva, ¿no? ¿Cuál es la reserva del corazón? El volumen telesistólico. El volumen telesistólico de 50 ml que queda al final de cada sístole, ese volumen actúa como reservorio. Bien, entonces este tema. Ahora vamos a hablar de la microcirculación y el sistema linfático. Ahora hablaremos de ese punto de la circulación en el que se intercambian los nutrientes, se intercambian los productos de desecho, se intercambia líquido, se intercambia iones entre capilar y el líquido intersticial. Este es el intercambio que hay entonces de líquido y de las sustancias que contienen este líquido que se intercambia a través de los poros capilares, entre el capilar y el líquido intersticial. Y además vamos a hablar también de un sistema circulatorio accesorio complementario que tenemos, que es el sistema linfático y del flujo de la linfa a través del sistema linfático. Bien, hablaremos entonces de la
microcirculación. Bueno, aquí se cumple en la microcirculación la función esencial del sistema circulatorio. ¿Cuál es la función esencial del sistema circulatorio? ¿Para qué tenemos corazón, venas, arterias, capilares? Si no es para que los nutrientes, como el oxígeno, la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos, las vitaminas, todos los nutrientes que consumimos con los alimentos puedan ser transportados hasta las células. Las células no están en contacto, no somos un organismo unicelular que obtiene del medio ambiente directamente todos estos nutrientes. Hay necesidad de transportar los nutrientes, ¿verdad?, hasta los tejidos. Pero en los tejidos, los nutrientes tienen que salir desde la circulación hacia el intersticio, donde están las células. Esa función la cumple la microcirculación. Pero además de llevar los nutrientes hasta los tejidos, la microcirculación cumple con la función de recoger todos los productos de desecho que produce la célula, que son productos tóxicos, que no se pueden quedar ni en la célula ni en el intersticio. Tienen que pasar otra vez a la sangre y ser llevados hacia los órganos de desecho. ¿Cuáles son estos órganos de desecho? Esencialmente el hígado y los riñones. Entonces, fíjense, este punto, la microcirculación, es la encargada entonces de intercambiar todos esos productos que han sido transportados por el sistema circulatorio. Bien, ¿cómo está compuesta la microcirculación? Para empezar, hablaremos de las arteriolas pequeñas. Estas son ya, digamos, las arterias, las divisiones más pequeñas de las arterias. Donde terminan las arterias, empiezan las arteriolas. ¿Y qué diferencia hay entre las arterias más pequeñas y las arteriolas? Es que las arteriolas pequeñas tienen una pared, ¿no? Una pared que es menos resistente, pero es mucho más muscular, ¿sí? Y entonces esto hace que estas arteriolas tengan una capacidad de contraerse y dilatarse enorme. O sea, aquí las arteriolas se pueden distender más que las arterias, que ya sabemos, las arterias no se distienden, no son vasos muy distensibles como las venas en el otro extremo, pero las arteriolas se pueden distender más que las arterias porque tienen una capa muscular mucho más desarrollada y esa capa muscular se puede dilatar y se puede contraer enormemente. Gracias a esto, controlan el flujo sanguíneo hacia cada territorio tisular. Entonces, gracias a que una arteriola se contrae y se dilata, puede aumentar o disminuir el flujo sanguíneo que está yendo a un tejido. Entonces, ahora, ¿quién determina el flujo sanguíneo? Que estas arteriolas se contraigan o se dilaten. Las condiciones locales de los tejidos. Esos van a controlar los diámetros de las arteriolas. Si el tejido aumenta su metabolismo, va a aumentar el diámetro de la arteriola y va a llegar mayor cantidad de flujo. Si el tejido disminuye su metabolismo, va a disminuir el diámetro de la arteriola y va a llegar menos flujo al tejido. Fíjense, este es un control independiente del sistema nervioso, del sistema autónomo, de las hormonas, etcétera, que también van a intervenir. Vamos a ver que van a intervenir, pero que su intervención es secundaria. La intervención primaria para el control del flujo es las condiciones locales de los tejidos. Bien, entonces, cada tejido controla su propio flujo sanguíneo. Luego están los capilares. Estos siguen a las arteriolas. En realidad, luego de las arteriolas vienen una división todavía de las arteriolas, unas
arteriolas más pequeñas, que se las conoce como metaarteriolas, muy musculares y que tienen esfínteres más muscular, de músculo liso, que son mucho más sensibles a la contracción y a la dilatación. Pero después entonces de las arteriolas, las metaarteriolas, que son continuación de las arteriolas, vienen los capilares. Estos ya tienen unas paredes muy finas. Los capilares ya no tienen capa muscular, solamente tienen una sola capa de células endoteliales, que son muy permeables. En este punto es donde hace el intercambio. Vean, por las arterias, por las venas, por las arteriolas, no sale sangre o no sale líquido, ni sale oxígeno, ni sale nada hacia los tejidos. Las paredes de los vasos grandes son totalmente impermeables, incluso a sustancias liposolubles. Pero aquí, en los capilares, gracias a que solamente tienen estas células endoteliales, hay una gran permeabilidad. Aquí los capilares son solubles, permeables a sustancias liposolubles. Son permeables a sustancias hidrosolubles. Entonces, todas las sustancias que son transportadas por la sangre atraviesan la pared capilar hacia el intersticio. Y todos los desechos que se forman en las células atraviesan la pared capilar desde el intersticio hacia el capilar. Entonces, gracias a esta permeabilidad, todas estas sustancias atraviesan con gran facilidad. Aquí tenemos un esquema de lo que viene a ser la circulación o la microcirculación, circulación capilar, la arteriola muscular, la metaarteriola con esfínteres precapilares que se contraen y dilatan con facilidad, terminan en los capilares, ¿no? Aquí la sangre arterial, rica en oxígeno y nutrientes, llega hacia los tejidos, se llevan los nutrientes y el oxígeno hacia los tejidos, aquí están las células, y desde los tejidos pasa ya las sustancias de desecho y se empieza a formar la sangre venosa que termina en las vénulas. Estos capilares están ampliamente distribuidos por todo el organismo, tenemos capilares por todo el organismo. Fíjense, tenemos cerca de 10.000 millones de capilares. Si cortaríamos todos los capilares transversalmente y los colocamos uno al lado de otro, tendríamos una superficie de entre 500 a 700 metros cuadrados, o sea, algo así como una cancha de básquet, ¿no? De grande. Eso garantiza que todas las células del organismo reciban la misma cantidad de nutrientes y que todas las células tengan la cantidad suficiente de oxígeno, de glucosa, de aminoácidos, de ácidos grasos. Todas las células puedan desechar rápidamente sus productos de desecho, sus productos tóxicos como el dióxido de carbono, urea, creatinina, todas esas sustancias que se forman como consecuencia del metabolismo de las proteínas. La distancia máxima entre un capilar y una célula está entre 20 a 30 micras. Si ustedes recuerdan, los glóbulos blancos nomás se mueven por movimientos ameboideos 100 micras aproximadamente en un segundo. Entonces ven la rapidez con la que llegan desde un capilar hasta la célula un glóbulo rojo. Bien, un glóbulo blanco, un neutrófilo, cuando tiene que dirigirse hacia una célula que está agredida o que está sufriendo un daño. Bien, ahora, cada tejido está organizado de manera que puede cumplir con sus propias necesidades metabólicas, puede atender la organización de este sistema capilar, de esta microcirculación en general, arteriolas, metaarteriolas y vénulas, está determinada en cada tejido de acuerdo
a sus propias necesidades. No va a ser esta organización, aunque en general, digamos, viendo la organización general es la misma, pero en cada tejido tiene sus propias particularidades porque cada tejido tiene sus propias necesidades, ¿no? Todas van a tener arteriolas, ¿no? Estas arteriolas que son muy musculares, miden un diámetro de 5 a 9 micrómetros. Las metaarteriolas tienen una capa muscular continua, los esfínteres precapilares que se contraen y se dilatan con gran facilidad. Luego están los capilares, que ya sabemos que empiezan donde empieza el esfínter precapilar y solamente tienen una capa de células endoteliales. Luego las vénulas que recogen la sangre de los capilares y tienen también una capa muscular, pero esta capa muscular en general es menor que la de las arteriolas, menos potente, se contrae también. Los únicos que no tienen capa muscular son los capilares, porque aquí lo único que se necesita es una capa de células endoteliales permeables, no necesitamos que esto se contraiga, porque además si hubiera una capa de células musculares aquí, una capa muscular, ya no podría haber permeabilidad en la pared capilar. La única forma de garantizar la permeabilidad capilar es que aquí haya una capa de células endoteliales y nada más, con poros. Bien, luego las vénulas. Las vénulas sí ya tienen una muscular y además estas vénulas ya sabemos son más distensibles que las arteriolas, ¿no? Se pueden distender con mayor facilidad que las arteriolas y en general las venas que las arterias. Son 8 veces más distensibles las venas que las arterias en general. Ahora, ¿cómo está cómo es la estructura de la pared capilar? Si ustedes ven este gráfico, la pared capilar tiene esta única capa de células endoteliales. ¿Ven? Estas son células endoteliales que están sujetas, ¿vean? Tienen una estructura que están, digamos, rodeadas de una membrana basal. Esta es la membrana basal, esta línea rosada que vemos aquí. Es lo único que compone la pared capilar. Las células endoteliales del capilar y la membrana basal. A esta membrana basal se adhieren, se sujetan las células. Estas células endoteliales no están flotando en la sangre, ¿no? Sino están muy bien adheridas a esta membrana basal. Entonces, este capilar, ¿no? Si completaríamos el capilar, por decir, sería esto, células endoteliales y una membrana basal. Ahora, ¿cuánto es el grosor de la pared capilar? Este grosor de la pared capilar es de unas 0,5 micras. Vean qué delgada que es la pared capilar. Entonces, atraviesa con mucha facilidad los iones, las sustancias liposolubles, el oxígeno, atraviesa desde el capilar hacia el intersticio y el dióxido de carbono desde el intersticio hacia el capilar por liposolubilidad con gran facilidad. Y el diámetro interno del capilar va a ser entre este punto y este punto, por decir, entre 4 a 9 micras. Recuerdan, por los capilares circula ¿quién? El glóbulo rojo. Y el glóbulo rojo circula exactamente, cabe exactamente en un capilar, de tal suerte que la distancia entre la membrana del glóbulo rojo y la membrana de la célula endotelial es de unos cuantos angstroms. Hay distancia, pero es muy pequeña. Esa distancia ayuda a que el intercambio del oxígeno con el dióxido de carbono sea muy rápido, ¿no? Que el oxígeno no se diluya aquí en la sangre, sino que ni bien sale del glóbulo rojo, inmediatamente atraviesa la pared capilar, porque además aquí hay una alta concentración de oxígeno y aquí hay una baja concentración de oxígeno. Entonces, por diferencia de concentración, atraviesa el oxígeno, por difusión simple, atraviesa el oxígeno desde el capilar hacia el intersticio. Lo mismo ocurre con el dióxido de carbono, en sentido inverso, ¿no? Ahora,
Eh, bien, en la membrana capilar tenemos poros. Hay sustancias como el oxígeno y el dióxido de carbono que atraviesan por liposolubilidad. Son liposolubles por difusión simple, atraviesan por los intersticios de la membrana, ¿no? Entre los fosfolípidos de la membrana, si ustedes quieren, y no tienen necesidad de canales, no tienen necesidad de nada por atravesar. Pero las sustancias hidrosolubles necesitan de canales. Y esos canales son estos espacios intercelulares entre célula eh, endotelial y célula endotelial por donde circulan las sustancias. ¿Y qué sustancias circulan por acá? Sustancias hidrosolubles. Ahora, el diámetro de este poro es muy estrecho, 6 a 7 nanómetros, entre 60 a 70 angstroms, que son medidas muy pequeñas, pero suficientes para que atraviese el agua, para empezar. El agua puede atravesar 20 moléculas de agua juntas por este poro capilar. Además puede atravesar los iones, todos los iones van y vuelven con mucha facilidad, como por un canal enorme, ¿no? También la glucosa, también atraviesa los aminoácidos, ¿sí? Las vitaminas, y de retorno atraviesan también agua, iones, atraviesan sustancias de desecho como la urea, la creatinina, ¿no? Que tienen que atravesar este poro capilar. Esas son sustancias hidrosolubles, no pueden atravesar a través de las células, sino tienen que utilizar un canal. Ese canal es este poro que mide 60 a 70 angstroms o 6 a 7 nanómetros, que es suficiente para que atraviesen con gran velocidad y en gran cantidad estas sustancias de ida y de vuelta por el poro capilar. Ahora, eh, 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 lo, ¿quiénes no atraviesan este poro capilar? Las proteínas plasmáticas. Son muy grandes, pero además los poros capilares, como vamos a ver enseguida, en la pared del poro capilar están dotados de cargas eléctricas negativas y la proteína es negativa, tiene cargas eléctricas negativas, así que se repelen. No puede atravesar una proteína, además de ser grande, tiene un peso molecular muy grande, una proteína plasmática, 70.000, 160.000 de peso molecular, entonces les cuesta atravesar a la globulina, a la albúmina y a otras proteínas plasmáticas. Sin embargo, puede haber diferencias entre los poros capilares que hay en en los distintos tejidos. Por ejemplo, en el cerebro, estos poros capilares forman uniones muy estrechas, digamos, 6 o menos todavía nanómetros entre una, una pared y la otra, ¿no? Entre una célula, perdón, y otra. Entonces, por aquí solamente atraviesan, ¿vean? Moléculas muy pequeñas. Desde luego, el oxígeno, el dióxido de carbono por liposolubilidad, pero ya hay moléculas hidrosolubles, iones, glucosa, aminoácidos, son los que pueden atravesar. Algunos fármacos, ya cuando lleguen a farmacología, van a ver qué fármacos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, que se llama esta pared capilar que se forma en el cerebro y en las neuronas, ¿no? En el tejido nervioso. Entonces, muy pocas sustancias atraviesan, muy pocos fármacos también atraviesan estos poros. En cambio, en el hígado, estas uniones son muy amplias, incluso pueden pasar proteínas, porque de hecho el hígado es el que sintetiza las proteínas plasmáticas y las envía a la circulación. Entonces, los capilares del hígado, por ejemplo, aunque tienen la misma estructura parecida, estos poros son mucho más amplios, ¿no? Y permiten el paso de proteínas.
desde el hepatocito hacia el capilar, para que desde ya los capilares sean llevadas las proteínas plasmáticas a la circulación. También los capilares gastrointestinales son permeables, permiten el paso de numerosas sustancias que recogen desde el intestino, pues, nutrientes que llegan hasta el intestino con los alimentos, entonces son mucho más permeables que los del cerebro. O los penachos glomerulares, que tienen una estructura muy diferente a, a la, al resto de los capilares. El glomérulo es un ovilio, un penacho, un acúmulo de capilares que tienen una organización específica que permite que se filtre 180 litros de agua al día, o de líquido, no de agua solamente, sino de líquido con iones y con glucosa y aminoácidos hacia los túbulos. Esos tienen una estructura específica. Y además hay los capilares peritubulares que están alrededor de los túbulos, que recogen esos 180 litros de agua y glucosa y aminoácidos y iones, y que intervienen en la homeostasis, y solamente van a eliminar lo que no sirve, ¿no? A la orina va a pasar lo que no sirve. De los 180 litros que se filtran al día, a la orina llegarán un litro y medio, cuanto más. Del resto se tiene que reabsorber en los túbulos. Esas funciones son claves de los capilares de la nefrona, tanto los capilares glomerulares como de los peritubulares. Entonces, cada órgano tiene una característica propia en su organización de la microcirculación. Ahora, ¿cómo se da el flujo en los capilares? Esto, un segundito. Bien, la sangre hacia todo territorio tisular, es decir, hacia los tejidos, fluye de forma intermitente, aparece y desaparece de pocos segundos a minutos. Si yo estoy con la mano quieta, sin mover mi mano, todos los músculos de mi mano están en reposo y la sangre está llegando en muy poca cantidad, 4 mililitros por cada 100 gramos de tejido en un minuto. Entonces, llega poca sangre. Pero empiezo a mover mi mano, a abrir y cerrar la mano. Fíjense, en un segundo ha cambiado la actividad de mi mano. Y por estos músculos requieren oxígeno, glucosa, necesitan nutrientes para cumplir con su función. Inmediatamente se abren los esfínteres precapilares, se dilatan las arteriolas y llega mayor cantidad de sangre. Entonces, fíjense, a los tejidos, de acuerdo a sus necesidades metabólicas, la sangre llega de forma intermitente. Aparece o desaparece cada pocos segundos o minutos, depende de la actividad metabólica del órgano. Ahora, esa causa de esa intermitencia se conoce como vasomotilidad. La vasomotilidad, entonces, es la capacidad de contraerse intermitentemente de las metaarteriolas, esfínteres capilares, esfínteres precapilares e incluso de las arteriolas, que ya hemos visto tienen una capa muy muscular. Esa capa muscular y estos músculo liso que está en las metaarteriolas y en los esfínteres precapilares es muy sensible a los cambios metabólicos del tejido, y entonces se dilata o se contrae con gran rapidez, y entonces está en esta acción intermitente de contraerse y relajarse, a lo que llamamos vasomotilidad. ¿Por qué regula la vasomotilidad? El metabolismo. ¿Y cuál es el factor más importante del metabolismo? La concentración de oxígeno en los tejidos. Ya sabemos que para que nuestras 3 células funcionen, nuestras células son aeróbicas, necesitan del oxígeno de manera
esencial. El metabolismo de las células es un metabolismo aeróbico, depende entonces del oxígeno. Si las células incrementan su metabolismo, necesitan mayor cantidad de oxígeno. Y cuando ese oxígeno se utiliza, ¿no? Fíjense, va a determinar que se incremente el flujo sanguíneo hacia ese tejido. Cuanto mayor oxígeno necesita la célula, cuanto mayor es la velocidad de utilización del oxígeno por parte de la célula, mayor necesidad de que se produzca la vasomotilidad, es decir, que se dilaten los esfínteres precapilares, que se dilaten las metarteriolas para que aumente el flujo, y si aumenta el flujo llegan más glóbulos rojos con mayor velocidad, con mayor cantidad de oxígeno para satisfacer las necesidades de ese tejido. Si disminuye la actividad de la célula, ¿no? Inmediatamente va a disminuir el consumo de oxígeno. Lo primero que va a haber, disminución de las reacciones metabólicas internas. Si hay una disminución en la velocidad de la utilización de oxígeno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Los esfínteres precapilares, las metarteriolas se van a contraer y va a llegar menos flujo de oxígeno, menos flujo de sangre, perdón, porque ya no, las células requieren menos oxígeno. Va a llegar la cantidad de oxígeno necesaria para que se produzca el metabolismo de la célula. Entonces, fíjense, gracias a la regulación de la vasomotilidad por el propio oxígeno, por la propia concentración de oxígeno, se va a permitir que la sangre capilar transporte mayores o menores cantidades de oxígeno. Si hace falta, si aumenta el metabolismo, aumenta el transporte de oxígeno porque se dilatan estos esfínteres y las metarteriolas. Si disminuye el metabolismo, hace falta menos cantidad de oxígeno. Entonces se va a contraer la metarteriola y el capilar y va a reducir el flujo sanguíneo, ¿no? Bien, aquí quedaremos. La próxima clase vamos a hablar sobre el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Vamos a ver los mecanismos de difusión que hay, difusión simple, de sustancias hidrosolubles y de sustancias liposolubles, y además también vamos a ver de las presiones, las fuerzas físicas que intervienen en que los líquidos y muchas de las sustancias que contienen los líquidos atraviesen la pared capilar de ida y de vuelta, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta. Si no hay, quedamos aquí entonces. Nos vemos la próxima clase. Gracias por su atención. Que tengan un buen día. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.